Ensayo en vacío, circuito abierto, procedimiento. En el lado de baja tensión, aplicar tensión variando desde 0 hasta la tensión nominal del arrollamiento. Anotar la potencia en vacío, el voltaje nominal y la corriente de magnetización obtenidos en los instrumentos. Este es el diagrama para el ensayo en vacío. Procedimiento. Con los valores obtenidos, calcular la pérdida en el núcleo. El valor obtenido de la pérdida en vacío, en circuito abierto, open circuit, puede tomarse como el valor de las pérdidas en el hierro. Cuando el transformador está en vacío, no existe corriente en el secundario y por tanto no hay pérdidas en el enrollamiento. La corriente primaria en vacío es muy reducida, lo que lleva a que las pérdidas en el cobre puedan ser despreciadas. Ensayo en vacío, circuito abierto, voltaje 2 abierto. La potencia medida en el vatímetro puede tomarse como el valor de las pérdidas en el hierro del transformador. Potencia medida en el vatímetro. Las pérdidas en el núcleo PFE pueden ser consideradas fijas, ya que la tensión aplicada en este ensayo es la nominal. Pérdidas. La transferencia de energía eléctrica del primario al secundario se realiza acompañado de las pérdidas de potencia, o sea, la potencia útil en el secundario del primario es menor que la del primario. Pérdidas. Estas pérdidas ocurren debido a la transformación indeseada de energía eléctrica en calor y se tienen en el núcleo de hierro, las denominadas pérdidas en el hierro PFE, y en los devanados, las denominadas pérdidas en el cobre PSU. Pérdidas en el hierro PFE pueden ser por corrientes parásitas o de Foucault y por histéresis. Las pérdidas en el cobre PSU terminó ahí. Bueno, rendimiento. Los transformadores de potencia presentan un rendimiento bastante alto comparado con las máquinas eléctricas rotativas, pues no presentan pérdidas de origen mecánico como los rozamientos, que son pérdidas normalmente mayores que las de origen electromagnética. Gracias a los avances en las técnicas de fabricación, los modernos transformadores de potencia presentan una gran eficiencia, permitiendo transferir al secundario cerca del 98% de la energía aplicada al primario. Ahí se ve un transformador de potencia, es enorme. Rendimiento. Se define como rendimiento de los transformadores a la relación entre la potencia real en la salida y la potencia real en la entrada, y se expresa normalmente en porcentaje. Ahí se ven qué grande que son los transformadores de potencia, mira. Bueno, el rendimiento se define como N, porcentaje es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100, donde la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el cobre son las pérdidas en los devanados. Rendimiento. El máximo rendimiento de un transformador ocurre cuando las pérdidas variables, las pérdidas en el cobre, son iguales a las pérdidas fijas, las pérdidas en el hierro. Pérdidas en el cobre igual a las pérdidas fijas. Pérdidas en el cobre es igual a la corriente del secundario al cuadrado por la resistencia equivalente al cuadrado, tiene que ser igual a las pérdidas en el hierro. El valor de la corriente secundaria, donde se tiene el máximo rendimiento del transformador, es dado por I2 al cuadrado por la resistencia equivalente al cuadrado es igual a la potencia en el hierro. Entonces la corriente secundaria es igual a la raíz de la potencia en el hierro sobre la resistencia equivalente en el secundario. Transformadores trifásicos. Para transformar una fuente de tensión trifásica se necesita un banco de 3 transformadores monofásicos idénticos, o bien un transformador trifásico que tenga sus devanados y su núcleo magnético en la misma cuba. Realizando conexiones apropiadas a transformadores monofásicos idénticos, se puede convertir en uno trifásico. Ahí se ve como 3 transformadores, 3 conjuntos de bobinas, 3 pares de bobinas se juntan para producir un transformador trifásico. Como sabemos, la red trifásica tiene la configuración, ahí se ven las formas de onda de los voltajes R, S y T de las fases, de las 3 fases R, S y T, donde la tensión entre fase y neutro es denominada tensión de fase, se indican con BR, PS y BT.
están desfasadas entre sí 120 grados. La tensión resultante de dos fases se denomina tensión de línea. Así, por ejemplo, podemos escribir la expresión de la tensión de línea BRS igual a BR menos BS. Transformadores trifásicos, de donde tenemos las tensiones. Ahí se ve el diagrama fasorial de las tensiones. De acuerdo con la teoría clásica de los circuitos trifásicos, la tensión de fase BF es dada por el voltaje de línea sobre raíz de 3, donde BL es la tensión de línea. Transformadores trifásicos, tipos de conexiones. Conectando en un punto común los terminales H2, la no polaridad, tenemos el primario en estrella. Transformadores trifásicos, tipos de conexiones. Si el secundario también es conectado en estrella, tenemos la configuración siguiente. Las conexiones se deben realizar respetando la polaridad de las bobinas. En el primario se juntan los terminales H2 de las bobinas A, B y C en un único punto, centro estrella. En los terminales H1 de las bobinas A, B y C son conectados las fases R, S y T. En el secundario se realiza el mismo procedimiento utilizado en el primario. Se juntan los terminales de las bobinas A, B y C en un núcleo pronto en un único punto, centro estrella. Los terminales X1 de las bobinas A, B y C son las fases R, S y T de salida del transformador. Teniendo en cuenta las tensiones de línea del primario y secundario, las relaciones de transformación, la polaridad instantánea y la conexión adecuada de las bobinas, son posibles las siguientes conexiones en paralelo de los transformadores. Conexiones en paralelo, estrella y estrella y estrella estrella. Estrella triángulo, estrella triángulo. Triángulo estrella, triángulo estrella, triángulo triángulo, triángulo triángulo, triángulo triángulo, estrella estrella, estrella estrella, triángulo triángulo, estrella triángulo, triángulo estrella. Muchas gracias.